11:55 de la mañana. A esta hora nosotros vamos a conversar con Nickmer Evans, el politólogo venezolano, y con quien, analista político, por supuesto, además director del portal de Punto de Corte, con quien vamos a hablar un poco acerca de la situación que se vive actualmente en el país con la designación de un nuevo CNE, un nuevo Consejo Electoral en Venezuela. Nickmer, primero que nada, agradecido por permitirme conversar contigo en la mañana de hoy. Quisiera, he visto tus comentarios con respecto a este nuevo Consejo Electoral y te consulto, ¿crees que está Venezuela en estos momentos en la vía a lograr un cambio verdaderamente real desde el punto de vista político? Buen día. Sergio, bueno, ante todo, muchísimas gracias a ti y a tu equipo. Mira, Venezuela está en un altísimo nivel de incertidumbre en relación a la posibilidad del destrabe de la crisis política que vive actualmente. Sin embargo, hay algunos indicios que permiten adelantar el hecho de que está sucediendo algo que no está dentro de los patrones de costumbre de quien ejerce el poder. En este caso específico, si hacemos un seguimiento en las últimas semanas, y observamos cómo la dictadura ha tenido que reconocer violación de derechos humanos y terrorismo de Estado en los casos de Pernalete, en el caso del capitán Arévalo. Si además de eso nos damos cuenta que han tenido que admitir el hecho de el hambre que está sucediendo en el país y han tenido que aceptar a las Naciones Unidas y su apoyo en cuanto a la asistencia económica, aún a pesar de seguir hablando del CLAP como un sistema que supuestamente debería estar paliando esta situación. Y si además observamos que en un proceso de negociación política, aún a pesar del origen de legitimidad que tiene el Consejo Nacional Electoral, se da un proceso de negociación para darle un contexto que trate de darle algún tipo de credibilidad, por lo menos por parte de algún sector de la oposición venezolana, al constituirlo 3-2, con dos personas que en lo particular creo que son dos personas que tienen conocimiento sobre el área, tanto Enríquez como Picón, y que son incuestionables desde el punto de vista de su posición contraria a la dictadura. Pues creo que está sucediendo algo, Sergio, y es algo que tenemos que verlo no con alegría ni tampoco con fiesta, sino hay que verlo objetivamente como un fenómeno que no se había dado de manera consecutiva desde hace muchísimo tiempo. Quienes están en el poder en este momento están cediendo milímetros de terreno que no habían cedido anteriormente. Y esto tiene seguramente mucho que ver con elementos de presión internacional y con la gravísima situación interna que existe en el país. Y esto tiene que ser insumo para la conducción política venezolana, que erráticamente también ha cometido errores y aciertos, pero más errores que aciertos en los últimos tiempos, porque también hay que hacer una lectura de la gente en las comunidades, Sergio, de donde quizás nos hemos desconectado un poco. La gente en la calle está pidiendo una solución en manos de la misma gente, a través de la posibilidad de elementos que te puedan convencer o que puedan convencer a la población venezolana de que se requiere movilización. Y pareciera que la posibilidad de reactivar el voto como escenario es un elemento que está presente en nuestras comunidades venezolanas como una expectativa, siempre y cuando haya varias condiciones: unidad por parte de la oposición, algún elemento de credibilidad en el órgano electoral y la posibilidad de que se le hable claro a la gente y se le diga, bueno, mira, podemos ir a unas elecciones, pero lo más seguro es que ellos traten de robárnosla, pero tenemos que tratar de imprimirle algún tipo de ganas a la posibilidad de generar una gran mayoría que sea imposible estafar en cuanto a los resultados. Hay encuestas, he visto algunas encuestas, pero son como encuestas particulares. Pero te pregunto, ¿hay encuestas en Venezuela que crean o que indiquen que la población ve con buenos ojos la designación de este Consejo Electoral, Nickmer? Todavía no hay estudios en relación con la constitución del CNE. Lo que sí hay es estudios que han estado haciéndose consecutivamente
en relación a la intención de poder participar electoralmente por parte de la población venezolana. Y sin duda, después de 2 intentos contundentes por parte de la población venezolana de no asistir a procesos electorales, con resultados muy poco favorables para la población en general, en el sentido de que, bueno, fuimos, no asistimos, hay un resultado político de reconocimiento internacional de un gobierno interino, pero más allá de eso, la traducción del bienestar de la gente en relación con esa acción consciente que hizo la gente de no ir a votar en su mayoría, no se ha traducido en elementos concretos y por lo tanto la vuelta a la expectativa de que haya condiciones para que eso suceda se ha generado. Y entiendo que incluso hay como una especie, a ver, hay las cifras que manejo, que recuerdo en este momento, es de más o menos un 75% de la población electoral que tendría la expectativa de poder volver a utilizar el voto como herramienta. Lo que no sabemos es si para las próximas elecciones o de otra manera, Sergio, porque no necesariamente estamos diciendo que el instrumento electoral tiene que ser para escoger a gente. Recordemos que tenemos una proximidad de tiempo en la activación de derechos constitucionales y uno de esos derechos es el referéndum revocatorio, además. Importante, ya voy a llegar a ese punto del referéndum revocatorio, Nickmer. No obstante, te consulto. Estas 2 personas que fueron elegidas para el CNE, que como tú afirmas, pues tienen una posición política bien clara, ¿crees que pueden hacer la diferencia en lo que pueda tomar alguna decisión que pueda tomar el ente electoral que no haya tomado en los últimos años y que pueda darle un cambio de imagen a este centro del CNE? Mira, Sergio, si con 4-1 la oposición ganó la Asamblea Nacional con esas cifras mayoritarias en el 2015, si se logró revertir la convocatoria de una reforma constitucional con también una constitución 4-1, claro, en un marco un poco más democrático o de mayor legitimidad de las autoridades y de reconocimiento pleno por parte de la oposición de estas autoridades electorales. En este momento, aun cuando ha perdido legitimidad del órgano electoral y producto de un proceso de negociación se llega a una constitución 3-2, que recordemos que son más, porque además hay suplentes que también son parte activa de sectores ajenos a quienes ejercen el poder, pero con estos 2 principales, creo que se podría avanzar muchísimo. No se tiene la capacidad de tener el control del resultado, sino lo que se tiene es la capacidad de tener herramientas y posturas, posiciones internas para auditar, para tener mayor proximidad a los resultados. Y yo creo que eso es importante. Por ejemplo, aunque la constitución de la Junta Electoral la preside Tania D'Amelio, sin embargo, está Picón como el segundo dentro de la Junta Electoral, que es la estructura fundamental que maneja toda la data. Pero además, también la dirección de participación en manos de Enríquez es clave porque esa es la dirección que permite la democratización de las tarjetas electorales para la participación electoral, el registro de los partidos políticos y de las organizaciones ciudadanas para la participación electoral, que era también un gran filtro y un gran tapón que se utilizaba para obstaculizar la posibilidad de la canalización de la oposición como en la entrada de la vida electoral para poder participar de manera activa. Insisto, de aquí a ahora viene un proceso de constitución de las juntas regionales, que también son muy claves, en los cuales estos 2 actores, como miembros principales, van a poder tener algún tipo de incidencia. Antes no teníamos, o sea, en las 2 últimas constituciones del CNE, no habíamos tenido la posibilidad de tener miembros que incidieran realmente en el avanzar de tener algún tipo de incidencia en el poder electoral. No estamos satisfechos con las condiciones electorales, es evidente. 3-2 representa realmente una condición de ventaja o de transparencia para el órgano, tampoco. Apenas el ingreso de ellos 2 en el CNE lo que quiere decir es que tenemos la posibilidad de seguir luchando por condiciones.
dentro de condiciones electorales en el orden. Ahora, no obstante, Nickmer, disculpa, conversamos con Nickmer Evans, analista político. Nickmer, ante todo digamos, la escogencia de este nuevo CNE, la plataforma unitaria de la oposición dijo que no iba a acudir al proceso electoral del mes de diciembre, ¿no? Que es el proceso de las regionales. Porque al final, bueno, y así como lo han dicho algunos entes internacionales, es acudir a un proceso elegido con un CNE que fue elegido por un poder que no considera constitucionalmente establecido, etc. Si todo va, digamos, como lo planteas tú, como lo ves tú, que quizás algunos lo ven así, ¿crees que la plataforma unitaria pueda cambiar de parecer? En el sentido de que dirá, bueno, en vista de que todo nuestro entorno, incluso la comunidad internacional, Estados Unidos, ve que esto es un paso adelante a lo que pudiera ser la transparencia electoral, ¿puede esa plataforma unitaria de la oposición participar en este proceso? Te pregunto. En serio, lo que estoy es convencido de que la plataforma unitaria tiene que hacer una revisión de su postura de manera permanente porque los escenarios se están moviendo. Y creo que la acción anticipada por parte de la plataforma de rechazar, aun cuando ni siquiera se había constituido los miembros del CNE, fue una jugada adelantada que creo que no responde a los intereses de la gente. No sé si responde a los intereses de alguna de las organizaciones que lo componen. Yo soy parte del Movimiento de Democracia e Inclusión y el Movimiento de Democracia e Inclusión es parte de esta plataforma. Nosotros no suscribimos los últimos 3 documentos de la plataforma, entre otras cosas porque no se discutió el contenido de estas comunicaciones. Y en el caso de la primera comunicación que saca la plataforma públicamente en relación con lo del CNE, pues simplemente ni siquiera se había constituido cuando ya se estaba rechazando algo, incluso negando el hecho de que parte de la oposición que forma parte de esa plataforma y de partidos de esa plataforma, e incluso del G4, que todavía existe, fueron parte de quienes negociaron la constitución de los miembros del CNE. O sea, estas contradicciones en el seno de algunas de las organizaciones, en el seno de algunos sectores que tienen pretenden tener el control hegemónico de la oposición, creo que tienen que entrar profundamente en revisión. Porque hacen un flaco favor a todo lo que puede ser el avanzar de la orquestación de los sectores internos y externos en función de la resolución de problemas. Por ejemplo, esa jugada adelantada de la plataforma entra profundamente en contradicción con lo que dijo la secretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que por el contrario pone la pelota en la cancha del terreno venezolano, y le pide a los venezolanos que si le van a dar algún tipo de legitimidad a ese poder electoral, que se pongan de acuerdo y avancen. Cosa contraria a lo que hicieron en relación con la designación del CNE para las elecciones del 6 de diciembre, en donde sí hubo un absoluto rechazo a la constitución de este órgano electoral. ¿Qué quiere decir eso? Y hay que hacer lecturas en el contexto internacional de eso. Bueno, que lo que pidió la plataforma unitaria y Juan Guaidó, que es convocar a que todos los sectores internacionales rechazaran la constitución del CNE, no se dio ni siquiera con su principal aliado. Ahí hay una profunda desconexión y una profunda contradicción en relación a la alineación de políticas que no favorecen a la posibilidad de que haya una consolidación de sectores de unidad en la oposición venezolana de manera mucho más sólida, porque hubo varias organizaciones como la de nosotros que no hemos suscrito dentro de la plataforma documentos que atienden a posturas mucho más aéreas que realistas en relación a la posibilidad de buscar destrabar el juego, ¿no? Hablando de destrabar el juego, Nickmer, parte del planteamiento que tú has hecho y de la plataforma política que tú diriges, está esta opción de efectivamente pensar en un referéndum revocatorio, que se daría, pues yo me imagino que a mitad en todo caso, del periodo presidencial de Maduro.
esta sería la vía, esta vía electoral para lograr como tal que se diera un referéndum revocatorio, pero para eso tendría que contar con esa aceptación por parte de esta plataforma de la oposición, porque es que hoy día, a ver, es que no es fácil entenderlo, Nickmer, cuando en Venezuela hay como 2 o 3 oposiciones dentro de lo que ocurre en el seno interno del país. Entonces, al final, también la misma gente se desmotiva y por eso dice, yo no creo ni en un proceso electoral ni nada, quiero un cambio radical. Eso sabemos que ya pues, está totalmente descartado. Para poder entender un poquito más, ¿es factible que quizás un referéndum revocatorio pueda darse en Venezuela en estos momentos? Sergio, lo primero que hay que entender en relación con el referéndum revocatorio es que el referéndum revocatorio es un derecho que está en la Constitución. Cierto. Y los derechos se disputan tanto en democracia como en dictadura. No porque haya dictadura yo voy a dejar de ejercer mis derechos, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la vida. O sea, no voy a entregar mi vida porque hay una dictadura, yo trato de vivir, ¿no? Y mucho más, la posibilidad del referéndum, de un revocatorio, es un derecho que se ejerce, que se puede ejercer. Ahora, hay una dificultad concreta, tenemos muchas condiciones adversas. En el 2016 hubo acciones en contra que impidieron la activación del referéndum revocatorio. Pues sí, hay precedentes que te dicen que hacer ejercicio de este derecho tiene vías muy difíciles de concretar. Sin embargo, en el elemento temporal, estamos a poco tiempo de activarla, de la posibilidad de activar este derecho. Tanto por una disputa política como por una disputa real desde el punto de vista de los elementos constitucionales o jurídicos que maneja el régimen. Se me explico. Maduro se juramentó el 24 de mayo del 2018 ante la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no creo en esa Asamblea Nacional Constituyente, pero él sí cree en esa Asamblea Nacional Constituyente y se juramentó ahí. Por lo tanto, temporalmente podríamos estar hablando de la mitad del periodo para este 24 de mayo del 2021 y sobre ese elemento podremos activarnos para la movilización de lo que debe ser exigir un cronograma para activar el referéndum revocatorio. Que la Constitución dice que la mitad del periodo se cumple a partir del 10 de enero de cada ciclo presidencial. Y entonces correspondería activarlo en enero. Bueno, vamos a disputarlo, porque la ANC, según sus propios criterios, es una cosa supraconstitucional que está por encima de la Asamblea Nacional. Si se juramentó ahí, debe tener mucho más valor juramentarse ahí que juramentarse en la Asamblea Nacional, como lo hizo posteriormente en el 2019 en la Asamblea, en el TSJ, perdón, porque él utilizó el recurso del TSJ al no poderse juramentar en la Asamblea Nacional. En todo caso, estamos asumiendo que debemos avanzar en estimular y convencer a la gente que debemos organizarnos para seguir luchando. Y en este momento, Sergio, no hay motivo para que la gente salga a la calle a movilizarse en Venezuela. Se ha perdido la capacidad de conducción política por parte de una dirección política que ya no motiva, porque no convence, porque no habló claro, porque lamentablemente no se logró las expectativas. Bueno, creo que si nosotros restablecemos una ruta que es mucho más realista, que nos permite decirle a la gente, tenemos que removilizarnos, que tenemos que tratar de ejercer el instrumento del voto. Más realista, disculpa que te interrumpa, Nickmer, mucho más realista, sí. ¿Qué significa? Porque, por ejemplo, leyendo los comentarios de las personas que nos están viendo, hay personas que dicen, ¿cómo vas a aceptar a Maduro si es considerado un usurpador? Entonces te pregunto, digo, usurpador por una parte de la población, te pregunto, a ver, ¿Maduro fue elegido democráticamente? Disculpa, Sergio, no te escuché la última parte. ¿Maduro fue electo democráticamente o no? O sea, ¿es considerado usurpador o no? Por supuesto que no, Sergio. A ver, para responder a la gente del chat. Como dices, hay que ser realistas, significa aceptar lo que está... Claro, a ver, porque yo no lo reconozco como presidente legítimo, no deja de ser un presidente que usurpa. Él es un presidente usurpador. Está usurpando las funciones. Entonces, deja de ser presidente porque yo no reconozco su origen de legitimidad. O sea, cuando se nos muere un familiar
¿a dónde vamos a ir a buscar el acta de defunción? A la jefatura que tiene un cuadro con Chávez y Maduro detrás. O sea, ¿a quién le pedimos la cédula o el pasaporte? Se lo pedimos a ellos. Yo sé que esa es la realidad de Venezuela. Yo sé que de pronto la gente... A ver, la realidad de Venezuela es que efectivamente al final el poder sigue estando en Nicolás Maduro y todas las personas que están dentro de su tren ejecutivo. Efectivamente es así. Al final es el que ejerce el poder en Venezuela. Es inevitable. Claro. Eso no se puede... Ajá. Entonces, yo lo que te pregunto es, incluso la comunidad internacional que no lo reconoce, ¿va a permitir que esto pase? ¿Lo va a reconocer entonces? No sé si me explico a dónde quiero ir con todo esto. O sea, ¿van a reconocer que es cuando no lo han reconocido como tal? Claro, a ver, el hecho de ejercer un derecho, como te dije al principio, Sergio, que es el derecho a revocar a alguien que está en el poder, no implica su legitimación. O sea, tú no estás legitimando a Maduro porque te sacas la cédula o porque vas a votar para sacarlo. Por el contrario, lo que estás reconociendo es que hay alguien que está en el poder que tú no quieres que esté. Ojo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, pienso claro, que es así, entonces, al final lo que puede pensar la población. Claro. El problema, Sergio, es que lamentablemente en el debate de la oposición venezolana ha habido sectores que para poder colocar a la población en una posición de entendimiento sobre el origen ilegítimo de Maduro, se ha colocado en un extremo tal que prácticamente la única salida para un sector de la población es derrocarlo, es derrocar quien está en el poder. Pero incluso para derrocarlo alguien tiene que estar en el poder y lo vas a reconocer como alguien que está en el poder. Entonces, no creo, Sergio, que el debate lingüístico en este momento sea, y de conceptos jurídicos, sea el más pertinente para tratar de buscar el destrabe que al final todos queremos, que es que quien no ha sido electo de manera legal y legítima y que usurpa el poder, tenga que salir del poder por las distintas vías que podamos activar como ciudadanos. A mí me gustaría, Sergio, y no estoy en la mejor postura para decirlo, pero a mí me encantaría que fuese derrocado el sistema en este momento. Pero yo no tengo armas, Sergio, yo no tengo ejércitos. Quienes no reconocen a Maduro y piensan que no puede salir con el voto, pues lo único que les queda es utilizar las armas. Y me pregunto lo siguiente, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando las armas? Cuba tiene 60 años, más de 60 años esperando que haya un ejército que se meta en Cuba y que derroque el sistema. No, yo quiero antes de morir hacer todo lo posible porque esto salga. Y creo, Sergio, que hoy la situación interna del chavismo no es la misma que el 2016, en donde tenían capacidad de maniobra para controlar absolutamente todas las instituciones y poder forjar todo lo que forjaron jurídicamente para judicializar el proceso del referéndum revocatorio. Ellos tienen que buscar, Sergio, una salida elegante, porque ya al interno del chavismo incluso hay una crisis poderosa. Veíamos en estos días la demanda que hay en el seno del PSUV por hacer primarias. Vemos la gran desbandada de gente que se está yendo del PSUV. Yo he mantenido, Sergio, durante estas semanas, reuniones con gente de las VC, de consejos comunales, con miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela que se vienen a otras organizaciones desesperados porque saben que ya ahí no pueden hacer absolutamente más nada. Pero ¿eso es en dónde? Eso no es en la alta cúpula del chavismo, eso es en Carapita, eso es en Mamera, eso es en Antímano o en Katia, y ahí es en donde tenemos que meternos, Sergio, porque lamentablemente también ha habido una desconexión de la dirección política de la oposición que sigue reuniéndose en Chacaíto, en Altamira, en Los Palos Grandes, y no se va a las comunidades a entender lo que está también diciendo la gente que está desesperada por también salir de esta crisis. ¿Esta designación de este nuevo CNE puede ser una respuesta a esto que me comentas de este mismo desencanto por parte de la población afín al PSUV y al chavismo? Mira, creo que puede ser parte de eso, pero también, por supuesto, responde a una presión internacional a la que no hay que dejar de lado. Ojo, claro, es que al final, pero ¿qué busca en todo caso el chavismo?
o los integrantes pues, del régimen de Maduro, que le quiten las sanciones, una serie de... No, ellos buscan preservar el poder. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Ese es su objetivo. Y nuestro objetivo es que no lo preserve. Y los procesos de negociación en el contexto internacional han generado que se empuje hacia un mismo sentido con unos objetivos comunes. Noruega aprendió de la lección pasada de hacer de un proceso de negociación un show a pasarlo a un proceso mucho más discreto, que todo el mundo sabía que se estaba dando, pero que fue un elemento mucho más discreto, con actores con mayor voluntad de poder negociar dentro de la oposición, y se avanzó. Yo no fui parte de esa negociación, desconozco los términos con los cuales se dieron, pero lo juzgo por sus resultados. Se ha avanzado 1 milímetro, pero ese milímetro sirve para seguir apalancando cosas. Es distinto a no haber avanzado absolutamente nada. Y creo que el contexto internacional, al utilizar las sanciones como un elemento de presión y de negociación para iniciar procesos de flexibilización de esas sanciones a partir de acciones concretas de condiciones, por lo menos electorales, pues podría ser un elemento que podría permitir aún más avanzar, porque ellos quieren preservarse en el poder y saben que como están en este momento no van a poder hacerlo y necesitan mejorar sus propias condiciones económicas, sus propias condiciones en el contexto internacional, y si eso es útil para nosotros tendremos que echarle mano a eso, Sergio. Claro, claro. Ahora, para que haya un avance en este sentido, Nigmer, ¿crees que debería haber un cambio de posición por parte de la plataforma unitaria opositora que, digamos, lidera Juan Guaidó actualmente? Se lo he pedido, Sergio, tanto en privado como en público se los he pedido. Les he pedido que, de hecho, hoy hay una reunión de la plataforma, aspiramos que se incorpore el punto de debate sobre este tema, y que haya una franca discusión sobre esto, pero sin duda alguna la plataforma, pero más que la plataforma, la Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó y el equipo de Juan Guaidó y el G4, que sigue intacto en relación con la capacidad de incidencia sobre algunos espacios que donde pretenden hacer hegemonía, tienen que entrar en conciencia de la necesidad de la modificación de la postura que hasta ahora han tenido para poder avanzar. Y en aras de la unidad de la oposición venezolana, que creo que es en donde están atentando de manera permanente en relación con el hecho de no poder escuchar otras voces. A ver, yo creo y desprecio cualquier acción que se origine del alacranato, por ejemplo, de este sector que expropió tarjetas electorales. Deja mucho que desear, la verdad, te soy sincero. Sin duda. Sí. Pero Sergio, más allá del alacranato, está una oposición que va desde el Partido Comunista de Venezuela hasta María Corina. En ese espectro, o sea, en esa gama, hay mucha más gente. Hoy hay día muchos grupos, ahora hablan de una plataforma unitaria, pero realmente hay unidad en esa oposición, en esa plataforma como tal, tú formas parte de ella, pero ¿hay realmente unidad de criterios? No, no las hay, nunca las ha habido, siempre sabemos que es, pero entonces existen claramente otro tipo de direcciones en la oposición. Tú lo planteabas, está el planteamiento que hace María Corina Machado, Antonio Ledesma, está esta otra oposición ahora también dirigida por Enrique Capriles, digamos, como cabeza o por lo menos imagen reconocida. O sea que hay como que diversos tipos de oposición. Al final, pues creo que todo, para que realmente haya un cambio, tiene que haber una unidad de criterios. ¿Qué tenemos que lograr, Sergio? Yo creo que la unidad perfecta no existe. Yo creo que no vamos a poder lograr tener una instancia de articulación absoluta de la oposición. Pero lo que sí podemos lograr es que todos empujemos hacia un mismo sentido. Cada quien en su parcela, pero si todos empujamos hacia un mismo sentido, vamos a lograr el objetivo. Y eso es el referéndum revocatorio. Un cambio político. El mismo sentido, en la misma dirección, ¿cuál sería? Un cambio político. Volver a la democracia en el país y salir de Maduro. Volver a la democracia.
O sea, todos los que estamos en el espectro de la oposición venezolana queremos volver a la democracia y queremos poder vivir en un país en donde mínimamente haya expectativa económica para poder satisfacer la aspiración de vida, que haya oportunidades y condiciones para poder avanzar. Eso es lo que decíamos. O sea, ahí nos ponemos de acuerdo todos, desde el más comunista hasta el más neoliberal, nos ponemos de acuerdo todos, es inevitable. ¿Salir de Maduro o salir del chavismo? ¿Cómo? ¿Salir de Maduro, dices, o salir del chavismo? O sea, Venezuela no va a poder salir del chavismo como tal. Mira, el chavismo tiene que arreglarse a sí mismo, Sergio. Tiene que ver si se preserva o no se preserva. Ahora, bajo condiciones democráticas, quien se asuma chavista y quiera defender su tesis chavista, pues tendrá que defenderla. El problema en este momento es que no estamos en democracia y no se defienden, sino que se imponen. El chavismo puede seguir existiendo y creo que la historia se va a encargar de disolverlo, de que la preservación de su idea y de su contenido quede en su mínima expresión. No creo que seamos nosotros los que tengamos que salir con la voluntad del exterminio de un sector político. Ese sector político se está exterminando a sí mismo porque niega la posibilidad de la voluntad y del apoyo de la gente. Eso sí, si ellos quieren preservar en un contexto de democracia sus ideas, bueno, que lo intenten, Sergio. Siempre y cuando, insisto, no atenten en contra de la democracia, porque también hay la posibilidad de la proscripción de este tipo de sectores si atentan en contra de la democracia, como ha pasado con el fascismo o como ha pasado con el comunismo en algunos países. Yo no creo que tengamos que llegar a eso, pero lo que sí estoy absolutamente seguro es que la oportunidad de que ellos puedan enmendar el camino lo pueden tener solamente en democracia. Mientras no estemos en democracia, están destinados al absoluto fracaso y al desprecio de toda la gente, como lo tienen en este momento. Gracias, Nickmer. Gracias por tu análisis interesante por demás. Es un poco lo que se está manejando actualmente en Venezuela. Un fuerte abrazo y un millón de gracias a Nickmer Evans, quien es politólogo, además pues, director